Tenemos con nosotros en esta mañana a Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Gloria al Señor y un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria y para ti. Muchas gracias, compañero. Gracias por estar con nosotros en este viernes, en este programa, y adelante con el espacio en el día de hoy. Muy bien, José. Pues entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso es que podemos estar compartiendo la palabra de Dios, palabras de vida eterna. El Señor Jesús nos dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que queremos en esta mañana, disfrutar la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a la necesidad de que tenemos que tener un oído. El que tenga oído, oiga. Qué maravilloso de que el oír nos hace tener una visión. Y eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos tener una visión clara de lo que hay en el corazón de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis, este libro se llama el libro Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y eso es lo que Dios desea, revelarnos el deseo y la intención de su corazón. El apóstol Pablo, en los Efesios, él estaba muy cargado para que los efesios pudieran ver el propósito de Dios. Y él decía en el versículo 17, está escrito, dice: yo no ceso de orar por cada uno de vosotros, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios desea. Él quiere que nosotros veamos la intención y el deseo de su corazón. Aún el Señor Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, Él en el capítulo 16, Él le mostró ahí el deseo de su corazón. El apóstol Pedro, ahí pudo recibir dos revelaciones: la revelación de Cristo y la iglesia. Pero claro, para eso, para que ellos pudieran ver esta visión, ahí en el capítulo 16 de Mateo se nos dice de que el Señor Jesús se lo llevó bien lejos de Jerusalén, se lo llevó a Cesarea de Filipo, donde allí podía tener un cielo claro y despejado para poder revelar a sus discípulos lo que había en su corazón. Claro, lo sacó lejos de Jerusalén. En Jerusalén había mucha religión. Aún dice que había como un espesor que impedía de que Dios pudiera llegar a los corazones de las personas. Había un espesor muy... Es igual cuando hay un día de invierno duro, que hay mucha tiniebla, mucha oscuridad y hay mucho nublado. Eso impide de que el sol pueda resplandecer. Por eso el Señor lo sacó de allí de Jerusalén y se lo llevó a Cesarea de Filipo. Así que qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir: Señor, yo quiero estar en Cesarea de Filipo. Yo quiero que tú nos dé una visión clara, un cielo despejado. Y él le preguntó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Entonces Pedro dijo: Señor, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres esto, lo otro. Pero el Señor Jesús dijo: pero ¿y tú? Hermano, ¿y tú? Y entonces el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto, escucha la palabra, dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre le reveló al Hijo, pero es que el Hijo le dijo: y ahora yo te digo, después de esa revelación de Cristo, porque hoy día podemos tener la revelación de Cristo, pero el deseo y el corazón de Dios que podamos ver también la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso la semana pasada estuvimos hablando: el que tenga oído, oiga. ¿Y qué es lo que vio el apóstol Juan cuando se volvió? 7 candeleros de oro.
Eso es lo que Dios desea que nosotros podamos ver, para que lo que nosotros hablemos, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros decidamos, sea todo beneficio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú has dado, sobre esta declaración, sobre esta revelación que mi Padre te ha dado, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que qué maravilloso, hermano, necesitamos tomar ánimo. Dios está edificando su iglesia. Cristo hoy está dentro de nosotros. Por eso nosotros necesitamos ser esos canales abiertos para que Él pueda hablar y edificar. Y en Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Nosotros tenemos que orar: Señor, yo quiero tu revelación, tu visión, yo quiero que tú me muestres lo que hay en tu corazón. Y el apóstol Juan dijo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Dice: para mostrar a sus esclavos las cosas que deben de suceder. Cada uno de nosotros necesitamos orar al Señor: Señor Jesús, yo quiero ver lo que tú ves, Señor. Señor, yo soy tu esclavo. Yo quiero ser un siervo tuyo, un servidor tuyo para la edificación de tu iglesia. Dice, las cosas que deben suceder, dice, pronto. Hermano, esto va a estar sucediendo pronto. Dice, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? Dice, a su esclavo Juan. Qué maravilloso de que el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, no habla de apóstoles, no habla de profetas, no habla de grandes evangelistas, sino hablan de esclavos. Habla de su siervo, de su mensajero. Cada uno de nosotros necesitamos ser ese mensajero de Cristo. El 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esa palabra hoy está en nosotros. Cristo es la palabra viviente. Necesitamos abrir nuestro corazón. Señor, háblanos. Señor, llena mi depósito, como dice en Colosenses el apóstol Pablo, dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. ¿Para qué? Para dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas, dice, que has visto. De todas las cosas que has visto. Por eso en Primera de Juan el apóstol Pablo habla, el apóstol Juan habla lo que hemos oído, lo que hemos visto tocante a este verbo de vida. Esto os anunciamos para que vosotros podáis tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión, nuestro hablar, nuestro edificar, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 1, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus no es que Dios tiene 7 espíritus, sino que hoy día, para llevar a cabo el propósito de Dios, en medio de toda esta oscuridad, de toda esta tiniebla donde nos encontramos en este mundo, Dios necesita intensificar su espíritu 7 veces. Igual como cuando vemos en el capítulo 12, que dice que iba a dar a luz ese varón, dice que estaba allí, dice, un dragón, y ese dragón era la serpiente antigua, se había convertido en un dragón, se había intensificado. ¿Por qué? Porque Dios se ha intensificado para llevar a cabo su propósito. Y aún vemos ahí en el capítulo 4 y 5 que estos 7 espíritus han sido enviados, dice, por toda la tierra, rastreando y buscando a esos buscadores de la verdad. Eso es maravilloso, hermano. El 5 dice, de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel hoy está dentro de nosotros. Por eso nosotros necesitamos ser personas fieles delante del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser esos testigos de Dios. Dice que Él es el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Esto no es maravilloso, que el primogénito dice. ¿Por qué dice el primogénito?
porque después del primogénito hay muchos como él. Cuando él estaba aquí en la tierra, él era el unigénito, porque él vino a ser ese modelo, ese patrón para recobrar y recuperar lo que se había perdido. Pero una vez que él resucitó, ese grano de trigo cayó a la tierra y murió, produjo muchos granos, y por eso ya no es el unigénito, sino, como dice en Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso de que hoy el deseo de Dios es que ahora, como hemos hablado en estos tiempos por aquí atrás, por aquí, de que el propósito de Dios es que nosotros seamos su expresión y su réplica aquí en la tierra. Y el versículo 6 dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdote, un reino de sacerdote. Queridos hermanos, esto es una realidad. Nosotros necesitamos rumiar esta palabra y hacer la vida en nosotros y que se impregne en nuestras células y podamos ser realmente nosotros aquellos que expresamos al Señor Jesús. Ya desde un principio, cuando Dios estaba hablando con Moisés, Él le dijo: yo he escuchado ya el clamor de mi pueblo, y yo te voy a enviar a ti, y yo voy a hacer de ellos un pueblo de reyes y sacerdotes. Ese era el deseo de incluso desde el principio del Señor. Él no quería, digamos, hacer unos apóstoles, otros profetas, otros esto. El propósito de Dios es que cada uno de sus hijos lleguemos a ser esos reyes y sacerdotes, donde Cristo pueda reinar y suministrarse a través de cada uno de nosotros por el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Esto es algo tremendo. E hizo de nosotros, dice, un reino de sacerdote para su Dios y Padre. Así que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí el versículo. Es maravilloso. Dice, he aquí el 7. Dice que viene con las nubes. Viene con las nubes. Dice, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Y dice, termina diciendo el versículo, dice, sí, amén. Así que, queridos hermanos, Dios quiere que nosotros podamos tener nuestros oídos bien abiertos, no como aquellos que hablan en Efesios en el capítulo 4, dice que perdieron toda sensibilidad, de tal manera que se entregaron a las lascivias. Si no tenemos un oído abierto, no tenemos un corazón abierto al Señor, pues perdemos sensibilidad, perdemos el oír de Dios y llegamos a ser como los demás. Por eso Él tuvo que decir, despiértate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Maravilloso. Señor Jesús. El Señor Jesús dice en el 8, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, hoy está dentro de ti, dentro de mí. Por eso Él quiere que nuestros ojos puedan ser abiertos. El apóstol Pablo dice, no ceso de orar por vosotros, Efesios, para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, y podáis ver cuál es su herencia en los santos. ¿Y cuál es la herencia en los santos? Es decir, su herencia y su gloria hoy está entre nosotros, en nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Señor Jesús. En el 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Dice, yo estaba en la isla llamado Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Qué maravilloso de que Dios había reservado a Juan al final. Después incluso de Pablo ya había muerto. Él había reservado ahí a Juan. ¿Para qué? Para cuando Jesús llamó a Juan, él estaba en la barca remendando. Dice que estaba remendando las redes. Y como le dijo a Pedro, que estaba pescando, dice, yo te haré pescadores de hombres. Cuando él vio a Juan de remendar la red, dice, ven, porque él sabía todo lo que iba a ocurrir. Y Juan iba a ser aquel que iba a remendar
todos los huecos que habían entrado ya en aquel tiempo dentro de la iglesia. Entró mucha degradación. De hecho, podemos ver las cartas de Pablo en Timoteo cuando dice: todos me abandonaron. Fulano, este y este amaron más las tinieblas que las cosas de Dios. Entonces dice: todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Pero no abandonaron a Pablo. Abandonaron la visión y la revelación que tenía Pablo. Por eso Juan fue llamado para remendar. Por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, eso en el Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cada palabra que él estaba es como una puntada que estaba dando para remendar todo lo que se estaba degradando, todo lo que se había degradado. Qué maravilloso que estaba ahí Juan. Por eso, en el versículo 10, ya lo leímos la semana pasada, y vamos a seguir compartiendo de esto. Y dice: y yo estaba. ¿Dónde estaba él? En el Espíritu, donde podía Cristo fluir a través de él y poder hablar todas estas palabras. Él dice aquí al principio, leímos, dice que todo esto fue dado por medio de señales. Aún el Evangelio de Juan, si comienza el capítulo 2, comienza diciendo: estas son una de las señales que el Señor hizo, dice, en Caná de Galilea. Así que estas señales es algo que nos indica un camino. Por eso necesitamos permanecer en el Espíritu, para que el Señor quiere mostrarnos este camino y este propósito. Bueno, la semana que viene seguiremos compartiendo de lo que hay en el corazón de Dios, de estas 7 iglesias, de esta revelación que el apóstol Pablo al oír se volvió para ver la voz que hablaba con él. Así que, queridos hermanos, ya tenemos ahí ese aviso de la musiquita que tenemos que terminar. Así que el viernes que viene, si el Señor lo permite, estaremos por aquí de nuevo. Muchas gracias, José, y a todos los hermanos radioyentes de Radio Solidaria. Hasta el próximo viernes. Amén.